Vamos a desarrollar esta clase que tiene mucho para reflexionar en cuanto a la práctica médica, ¿ya? Propiamente el tema hospitalario actualmente, lamentablemente a veces está lleno, bueno, no está lleno, pero sí ha sido invadido por el sobrediagnóstico, lo cual implica a veces sobretratamiento y exponer a muchos pacientes a efectos adversos, ¿no? Primero que hay que quedar claro de que la ciencia médica, a través de la tecnología y propiamente todo el aporte científico, es indubitable el aporte que ha tenido, ¿no? Fíjense que ya los avances se van dando cada década. Fíjense, desde el año 60 la cirugía extracorpórea, en el 62 ya colocamos prótesis de cadera, desde el 72 ya tenemos tomografías, ¿ok? Desde el año 85 implantes cocleares y desde el 90 ya hacemos cirugías fetales. Entonces es indubitable el aporte científico. Esto evidentemente al mismo tiempo se asocia a costos, y no cabe duda que Estados Unidos es un país de los que más gasta en salud. Fíjense ahí, más de 9.000 millones de dólares propiamente destinados a salud, pero fíjense que cuando lo correlacionamos con la esperanza de vida, no es de que sea pues el primer puesto, ¿cierto? O sea, no hay una correspondencia en lo que se invierte en cuanto a costos en salud con la esperanza de vida, ¿no? A diferencia de lo que sucede en Japón, por ejemplo. Evidentemente estos costos también están relacionados ¿a qué? A más pruebas, más procedimientos, más cirugías, las cuales muchas veces son innecesarias, el paciente se complica, se rehospitaliza, se invierte más ahora en cuanto a la complicación, etc. Entonces, ahí justamente una de las razones que justifica esto también está vinculado al sobrediagnóstico. Y equivocarse también involucra al acto médico. Fíjense, miren, 12.000 muertes por año por cirugía innecesaria. Esto fue publicado en JAMA en el año 2000. Errores médicos, más de 7.000 muertes. Errores en los hospitales, 20.000 muertes por año justifican. Efectos adversos medicamentosos y causas iatrogénicas, ¿no? Si ponemos ejemplos, fíjense que a nivel de Estados Unidos se indica a veces reemplazos de rodillas inadecuadamente hasta en el 34%, o angiografías coronarias hasta el 20%, procedimientos intraluminales coronarios hasta el 22%. Entonces, mucho hay de que a veces se sobrediagnostican los pacientes. Por ejemplo, el paciente puede tener una angina estable y lo que necesita, ¿qué cosa es? Una intervención farmacológica y de estilo de vida, ¿cierto? Pero, digamos de que a alguien se le ocurrió cruzar esa barrera, ese límite, y al final terminó invadiendo, ¿cierto? Cateterismos que muchas veces pueden estar, como ven acá, indicados inapropiadamente. Incluso, miren, histerectomías indicadas inapropiadamente también. Esto sí es más común de haberlo escuchado, que se indiquen apropiadamente antibióticos en diarrea como se ve en Tailandia, ¿cierto? El resto de acá también es parte de la realidad, o procedimientos que se sobreindican. Por ejemplo, endoscopías altas que muchas veces se repiten dentro de los 3 años, o esto de acá, fíjense, colonoscopía. Por ejemplo, un paciente que no tiene riesgo alto de incidencia de cáncer de colon, no deberíamos repetirlo hasta en 10 años, pero fíjense acá, que sí se repiten dentro de los 3 años, ¿no? Muchas veces para esto participa el propio paciente. Doctor, me toca mi colonoscopía, ¿cierto? Doctor, quiero mi colonoscopía para asegurarme que no tengo cáncer. Pero esto ya ha sido estudiado, por algo al final ¿a qué conducimos? A la medicina basada en evidencia, pero utilizada racionalmente, ¿no? Para eso sí nos sirve la evidencia, debiera servirnos y nos sirve para no indicar procedimientos innecesarios. O, fíjense, test cardíacos prequirúrgicos, pero para una cirugía que no va a ser del corazón. Una gamografía de perfusión, pero que el paciente no requiere, no se va a operar del corazón. ¿Por qué se indican estos test innecesarios? Se ha hecho una encuesta, fíjense, a veces hay preocupación de mala práctica por parte del médico. El médico tiene temor, tiene a veces temor de cometer por una impericia un mal diagnóstico. Entonces termina pidiendo la prueba innecesaria. O a veces se supone que ya sabe el diagnóstico, pero quiere asegurarse y pedir una prueba adicional. Se supone que nosotros debemos pedir lo necesario, ni más ni menos. Pero muchas veces se quiere volver a pedir lo que ya corresponde a la esfera de lo que es de más. Quiere volver a asegurarse. O quiere simplemente recabar más información
o porque el paciente le insiste con el test, o porque quiere satisfacer la necesidad de un paciente, a pesar de que él desconoce los efectos adversos, por ejemplo, de someterse al contraste, etc. O porque a veces se siente que el paciente es el que debe de decidir, doctor, quiero una resonancia, muy bien, hacemos la resonancia, ¿ok? O porque a veces el doctor no tiene tiempo para ver al paciente, bueno, mejor le pido todo el screening y ya saldrá algo en la analítica y después lo veré, ¿no? O porque a veces se quiere cobrar el pago a través de los seguros por las pruebas indicadas, eso se veía mucho en las indicaciones de las angiografías coronarias en Estados Unidos, el pago ahí a los seguros, o porque quiere practicar la nueva tecnología. Entonces hay varias razones por las cuales a veces uno cae en el sobrediagnóstico. Entonces, algunos requisitos, fíjense, algunos ya dependen del médico, lo estamos ordenando, y algunos ya son circunstanciales. Por ejemplo, circunstancial es que el paciente en realidad sí está sano, ¿cierto? Está sano, pero igual se le pide una y otra prueba. A veces el paciente somatiza algún síntoma o tiene algún síntoma que no se puede demostrar con un análisis de laboratorio, pero se sigue pidiendo análisis tras análisis. Entonces muchas veces al pedir esos análisis se hace diagnósticos o se hace sobrediagnósticos de patologías que realmente a veces ni siquiera encontramos. O el paciente puede tener una enfermedad, ¿ya? Pero es silente y que todavía se va a manifestar acá muchos años después, pero todavía es asintomático. También esto puede contribuir a veces a iniciar precozmente en un momento inapropiado un tratamiento, por ejemplo. O pacientes que tienen síntomas que a veces no lo puede propiamente diagnosticar una determinada especialidad, o depende propiamente de la enfermedad, o los mismos procedimientos como el screening. Si yo hago un sobre-screening, evidentemente también me voy a exponer a falsos positivos, por ejemplo, del diagnóstico, o porque el paciente presiona, ¿no? Doctor, he leído en internet que ahora hacen esta prueba, por favor, ¿ya? O puede estar relacionado al tema médico. A veces muchos médicos, algunos tienen dificultad en decirle, ¿sabe qué? Usted está muy bien, perfecto, ¿ya? No tiene de qué preocuparse, vaya tranquilo. Tienen dificultad porque a veces, bueno, uno, no confían en su diagnóstico, dos, tienen miedo de que luego el paciente tenga alguna intercurrencia y luego nuevamente venga a recriminarles de lo que tuvo. Entonces esto al final está relacionado con esto, no adecuada comunicación con los pacientes. Fíjense ahí que el 53% de los médicos refieren que a pesar de que no conocen que algún test médico sea necesario, se lo ordena si que el paciente insiste. Entonces, por eso es que caemos a veces en la sobreindicación. O no valoramos a veces las necesidades del paciente. A veces hay que considerar alguna circunstancia y la circunstancia o la necesidad del paciente no necesariamente va a estar por encima de la prueba diagnóstica, sino se tiene que considerar la necesidad del paciente. A veces no reconocemos nuestras limitaciones diagnósticas. Puede ser de que el especialista no puede diagnosticar al paciente, lo que tendrá que hacer es referirlo a otro. O el paciente puede ser de que ya tenga pobre pronóstico. Entonces, pobre pronóstico, y el paciente va a fallecer por otra causa. Muchas veces hay muchos test aquí, por ejemplo, que son innecesarios, ¿no? Por ejemplo, un paciente que tiene un cáncer terminal y nos preocupa de que tenga diabetes también. Entonces, muchas veces ya los test son innecesarios en este contexto, ni qué decir de los tratamientos, ¿no? O a veces mirar aquello que no hay, ¿no? O sea, todo el cuadro clínico, el paciente está en bienestar psíquico, físico, mental, emocional, está muy bien, estable, etc. Pero el médico siempre insiste, ya que el paciente puede ser que por ahí le diga un breve síntoma, en hacer una prueba tras otra. O si tiene un antecedente familiar genético, le vuelve a insistir más con pruebas, ¿no? Entonces es como este cuadro, fíjense, este cuadro está equilibrado o no está equilibrado. Está equilibrado, ¿cierto? ¿Ok? Es una figura bonita, ¿cierto? Otoñal, ¿ok? Vemos acá bastante follaje, los típicos árboles de maple que vemos ahí en Estados Unidos, en Canadá. Pero en general, nosotros podríamos ver que hay un orden acá, ¿cierto? Entonces,
El tema del sobrediagnóstico surge a veces cuando uno, por ejemplo, mira acá algo chiquito, a través de esta ventanita, la puertita, y dice, no, ¿saben qué? Acá hay algo que no está bien. El paciente está enfermo. O sea, se descontextualiza todo el tema clínico. Entonces, uno no puede descontextualizar el tema clínico porque necesariamente el síntoma o el signo tiene que estar correspondido con toda la totalidad del paciente. Entonces, a veces uno mira aquello que no hay, pues. Entonces, uno tiene que saber también discriminar cuando el paciente está bien, ¿no? Cuando nosotros hacemos más cuidados, a veces nos llegan más diagnósticos, más tratamientos, diagnosticamos enfermedades, modificamos los objetivos terapéuticos, preocupamos más a los pacientes, tienen más ansiedad, más estrés. Por ejemplo, en el tema del cáncer, hacer el screening evidentemente es bueno porque yo puedo detectar precozmente un paciente y eso me da cierta seguridad, pero ¿cuál sería el contraste de esto en sobrediagnóstico? Que a veces puedo caer en falsos positivos, se le puede decir a un paciente de que tiene cáncer cuando no lo tiene, ¿cierto? Y al final el paciente puede hacer varias consultas, no dormir bien, estar muy ansioso, puede enfermarse como consecuencia de su estrés, o puede tener complicaciones de los test, sangrados, infecciones. Entonces, en general, ¿cuál es el mensaje de esto? Uno tiene que estar seguro a quién indica propiamente el screening. No puede ser que sea para todos por todos. No existe eso en medicina. Siempre tiene que haber una población vulnerable o de riesgo al que vamos a hacer el determinado screening, ¿no? Ok, entonces, por ejemplo, acá en el cáncer vamos a tener diferentes factores que finalmente van a estar asociados con el cáncer. Acá es cuando ya el paciente está sintomático, acá está asintomático aún, preneoplásico, y acá es cuando recién se está exponiendo a factores de riesgo. Y acá incluso el factor de riesgo del factor de riesgo. ¿Esto qué cosa sería, por ejemplo? Si el que tiene un determinado gen, ¿cierto? Tiene el gen para la obesidad, luego la obesidad ya es factor de riesgo para el cáncer de endometrio, por ejemplo, ¿verdad? Pero esto, si lo llevamos hacia los pacientes, ¿qué implica? Acá está el paciente con cáncer con los síntomas. Si sigamos retrocediendo, está el asintomático, el preneoplásico, el factor de riesgo y nuevamente el factor de riesgo del factor de riesgo. Si nosotros lo remontamos hasta acá, miren a cuánto tendríamos que cada vez escrinear más, ¿cierto? Y cada vez que los escrineamos, ¿a qué también nos podemos exponer? A una mayor tasa de falsos positivos y complicaciones asociadas al test, ¿cierto? Entonces hay que seleccionar adecuadamente la muestra. O si el cáncer, por ejemplo, es un cáncer que tiene una lenta progresión, como el cáncer de próstata, que ya está muy bien estudiado, muchas veces eso también nos puede llevar al sobretratamiento. Si el cáncer más bien es muy acelerado, es muy letal, un adenocarcinoma de páncreas, entonces tenemos que necesariamente seguir haciendo más pruebas y ya sabemos cuál es el pronóstico y la evolución del paciente. Se supone que hay que individualizar y tratar estos casos, ¿no? En la que la progresión sea intermedia y sean susceptibles de tratamiento inadecuado. Entonces, ejemplos en sobrediagnóstico y sobretratamiento hay múltiples. Fíjense, por ejemplo, en pacientes mayores de 65 años que no reciban terapia con antiinflamatorios no esteroideos, la prescripción con inhibidores de protones en realidad no aporta un valor añadido, y esta lamentablemente es una práctica muy común. Van a ver que a muchos le indican innecesariamente este tipo de terapias, o cuando le indican, por ejemplo, estatinas para prevenir en una población que tiene riesgo coronario bajo, para prevenir infarto de miocardio. También van a ver esto indicado innecesariamente. Ok, entonces ahí les estoy dejando algunos ejemplos para que ustedes evalúen. Acá está lo que les decía del screening, por ejemplo, en cáncer colorectal, o hacer, por ejemplo, screening cuando no está recomendado su evaluación, por ejemplo, pacientes mayores de 65 años que ya habían tenido un screening previo normal, o hacer estudios de neuroimagen en pacientes que tienen cefalea pero que no cumplen los criterios de migraña, ¿okay? O que cumplen los criterios de migraña, es innecesario hacer propiamente estudios de neuroimagen. O, por ejemplo, acá ustedes van a ver esto en ginecobstetricia, muchas veces se hace la episiotomía en forma rutinaria. En cambio, lo que se recomienda acá, como se muestra en esta guía española, es que no debería hacerse siempre las episiotomías en estas pacientes. O en niños menores de 3 años, hacer circuncisiones, cuando muchos de ellos pueden tener todavía fimosis fisiológica.
Esto es mucho más conocido ya, la prescripción inadecuada de antibióticos, cuando sabemos que la mayoría son de causas virales y solamente en la población entre 5 y 15 años el 30% es postestreptocócica, pero los antibióticos indican a más de la mitad, ¿ya? Esto sí es más conocido. Otras menos conocidas que ven los traumatólogos, por ejemplo, muchos pacientes tienen microfracturas, como vemos acá, y a veces hace este estudio de intervención que es vertebroplastía. Sin embargo, cuando ha sido estudiado ya no aporta ningún valor añadido, ¿no? Sin embargo, se hace. Ustedes pueden preguntar y van a ver que se hace incluso hasta el momento. Entonces, tienen que individualizar bien el caso. El lumbago no necesariamente siempre va a ser igual a la hernia discal. La hernia discal tiene que tener clínica, compromiso radicular, etc. En cambio acá, fíjense este dato, muchas personas, 1 de cada 5 personas menores de 60 años por resonancia magnética que no presentan dolor lumbar tienen además protrusión discal. ¿Ya? O sea, yo puedo encontrar protrusión en pacientes asintomáticos, ¿ya? A los que se le ha hecho una resonancia magnética. Así que eso qué significa, que la protrusión discal no necesariamente es la causa del dolor, ¿ya? Entonces esto es lo que al final tienen que recordarse, si cada vez que se indica un procedimiento de intervención, si se va a hacer más beneficio que daño. Por eso es que se propone, ¿qué cosa? Que la decisión médica siempre sea compartida, ¿ya? Hay que conversar con los pacientes, comunicarse. Si ustedes no quieren tener en el futuro problemas de negligencias médicas, que al final, ¿cuál es la solución? Comunicarse, conversar, ponerse en su lugar, tener empatía, ¿no? ¿Cómo quisieran que le digan la noticia a ustedes? ¿Cierto? ¿Cómo quisieran que les digan, bueno, su familiar va a fallecer? ¿Cómo quisieran que se los digan? ¿Ya? Entonces tienen que tener esa empatía para comunicarse, ¿ya? Y cuando se trata de procedimientos hay que comunicarse, el paciente también tiene que estar informado y opinar sobre lo que él requiere, ¿no? La opinión no solamente viene en forma unilateral del médico. Este programa lo pueden ver, es una aplicación que recomienda justamente lo que hemos hablado. Entonces justamente para esto surge la medicina basada en evidencia, que es lo que me va a discriminar si la prueba se debe hacer o no se debe hacer. Acá es importante la costo-efectividad propiamente para la evidencia, y la evidencia ha ayudado, por supuesto que sí. Fíjense, por ejemplo, en las guías británicas de manejo de asma, cuando la evidencia demostró que debían utilizarse los inhaladores esteroideos, ¿qué pasó? La morbimortalidad se redujo. Cuando en las guías propiamente del Reino Unido para la prevención de la trombosis postquirúrgica establecieron propiamente las medidas preventivas, también se redujo las complicaciones. Y todo esto ha sido basado en evidencia. Entonces, ¿qué es lo que tienen que fijar en evidencia actualmente? Que normalmente se estila que finalmente yo proponga un grado de recomendación final, ¿no? Hay muchas guías, ustedes por ejemplo pueden leer, ahora tenemos práctica con un grupo dolor, a lo mejor que sugiere la guía americana del dolor, que sugiere la guía de medicina familiar para manejo del dolor, por ejemplo, ¿cierto? Entonces ellos ponen siempre sus escalas valorativas de evidencia, según tipos de evidencia, pero van a ver que hay heterogeneidad, lo que es una guía, etcétera, ¿no? Entonces al final, para homogenizar la conclusión, hay que valorar mejor los grados grade, que simplemente es fuerte o es débil. ¿Okay? Fuerte, evidentemente, por lo general se va a asociar a un mejor grado de evidencia, y el débil a un bajo grado de evidencia, pero no es que sean iguales. No es que el grado, la calidad de evidencia alta, que son estudios randomizados, doble ciego, controlados con placebo, siempre va a ser igual a una recomendación fuerte. ¿Y por qué razón? Porque podemos tener una población que no sea susceptible, por ejemplo, de hacer un estudio comparativo. ¿Por qué? Porque a todos los pacientes tenemos que tratar, no podemos estar discriminando a uno tratarlo, a otro no tratarlo, por cuestiones éticas no podemos, ¿ok? Entonces, esos pacientes no tendrán grupo comparativo, no tendrán grupo placebo, etc. Entonces, al final, esos pacientes no tendrán propiamente un estudio como estos en relación a evidencia. O pueden ser que son pacientes polimórbidos, diabéticos, cirróticos, nefrópatas, hipertensos. Esos pacientes, normalmente, cuando uno lee los estudios clínicos, son excluidos los estudios, ¿no? Entonces, cuando son excluidos, también es un grupo que no es susceptible de tener normalmente un grado de evidencia. Sin embargo, un tratamiento puede demostrar que sí sea efectivo en esos pacientes y al final termina siendo
una recomendación fuerte. Así que va a depender también de varios factores. Pero por lo general, evidentemente sí tiene que incluir una calidad de evidencia alta, como están viendo ahí, que son los estudios bien diseñados. En cambio, los de la calidad de evidencia baja serán estudios no controlados, serán, por ejemplo, reporte de casos, serie de casos, ¿no? Entonces, cuando yo analizo la evidencia, primero tengo que hacer ¿cómo yo puedo, por ejemplo, dolor? Ustedes tienen ahora la práctica de dolor. Entonces, ¿cómo pueden valorar propiamente cuál es la mejor terapia para el dolor? Primero, tienen que hacer la pregunta clínica, en un contexto clínico, ¿cuál es la mejor terapia para el dolor con el paciente, por ejemplo, con cefalea tensional? ¿Cierto? Luego tienen que adquirir la mejor evidencia disponible, esto que implica estudios, revisiones sistematizadas, por ejemplo. Luego tienen que analizar la evidencia, porque a veces esas revisiones sistematizadas también pueden tener un sesgo, hay que analizarlo. Y finalmente aplicamos la evidencia. Entonces, partimos de la pregunta, ¿ya? Entonces, esta pregunta se dice normalmente la pregunta PICO. ¿Por qué? Porque cumple estas 4 partes. P es la población, ¿ya? I es la intervención, C es el control y O es el resultado. En el ejemplo que les estoy colocando, por ejemplo, PICO, ¿qué sería la P? La población. Pacientes que tienen cefalea tensional. ¿Y qué sería la intervención? Por ejemplo, el antiinflamatorio no esteroideo. C, grupo control, el que no recibe el antiinflamatorio no esteroideo, o compara los resultados. Y así para cualquier enfermedad. Acá en este ejemplo, P, población, paciente con enfermedad renal crónica en diálisis. La intervención, ¿cuál es el tratamiento antiparatiroideo? Bueno, esta es parte de la pregunta. Y la intervención es esto, corregir el hiperparatiroidismo. ¿Ok? Por eso la intervención es el tratamiento contra el hiperparatiroidismo. Control, en este caso es comparado con otro medicamento, y el resultado, ¿quién controla mejor sin menos efectos adversos? ¿Ya está? Buscamos la evidencia, las revisiones sistematizadas, por ejemplo, y luego analizamos, ¿no? Acá, por ejemplo, nada cruza la línea media y por lo tanto la evidencia no es determinante, ¿cierto? No es ni a favor de un medicamento ni a favor del otro. Pero hay que tener en cuenta de que hay ya sugerencias de cómo analizar, por ejemplo, los metaanálisis o revisiones sistematizadas para ver si es que no cumplen un grado de sesgo, ¿no? No todo tiene evidencia en medicina, ¿ya? No todo tiene evidencia por ejemplo, la razón que les dije al comienzo. Por ejemplo, ¿cuál es la evidencia de la mejor terapia para los problemas de hiperemesis o dispepsia en un paciente con cáncer? Probablemente nadie haya hecho ese estudio, por lo tanto no hay una publicación propiamente que sustente esta evidencia. Entonces, la ausencia de la evidencia publicada no es la evidencia de la ausencia. Acuérdense siempre de eso, ¿ya? Y lo que les decía, muchos estudios clínicos a veces difieren de los pacientes que vemos que muchas veces son polimórbidos y no se adapta al estudio que se había hecho. A veces la evidencia también distorsiona los resultados. Y fíjense que una cosa es lo significativamente estadístico y otra cosa es lo clínicamente significativo. Por ejemplo, la nitroglicerina es un medicamento ampliamente utilizado en la angina, en la terapia del infarto, ¿cierto? Sin embargo, no tiene significancia estadística en cuanto a su uso. El que usa o no usa no tiene significancia aparentemente de beneficio. ¿Y acaso eso implica que no lo vamos a utilizar? Por supuesto que lo utilizamos porque sabemos que calma el dolor anginoso. Entonces sí se utiliza. O la terapia con falla cardíaca congestiva, diuréticos y vasodilatadores, que se utiliza por décadas, ¿cierto? ¿A alguien se le ha ocurrido hacer algún estudio así comparativo? No, porque imagínense, no vas a un paciente diurético, ¿cierto? Entonces esta terapia no ha tenido una correspondencia en evidencia, lo cual no significa que no la vayamos a utilizar. ¿La evidencia puede distorsionar, la industria puede distorsionar la evidencia? Sí, fíjense acá, miren una guía clínica de manejo de osteoporosis en Canadá. Cuando revisamos su bibliografía, este estudio, por ejemplo, estuvo financiado por Merck y fue parte de la guía clínica, de la bibliografía de esa guía clínica. Entonces miren, acá está, financiado en conflicto de intereses. Entonces se supone que este estudio no debería ser parte de una guía clínica. O también hay modificaciones de la evidencia. Cuando ustedes hacen un estudio siempre buscan la significancia que nos aleje del error, ¿cierto? P menos de 0,05. Pero a veces, fíjense, muchos
algunas investigaciones, a propósito, condicionan el estudio para que el test sea significativamente estadístico. ¿Y cómo lo hacen? Uno, que modifican la muestra. O sea, la muestra, digamos que la adaptan para que finalmente sepa que con esa muestra ya adaptada, por ejemplo, he sacado esta edad, he sacado esta enfermedad, etc. Y al final, ¿qué dejan? Una muestra ya manipulada para que sí tenga significancia estadística. O puedo modificar el grupo control, le agrego un poquito más de morbilidad, etc. Y al final muestro también que tenga diferencia, o lo vuelvo muy sano, por ejemplo, el grupo, entonces no es comparable, pero al final lo pongo como grupo control. O modifico la hipótesis, por ejemplo acá, hago un estudio de estatinas y lo hice, yo diseñé el estudio para ver si tenía efecto en Alzheimer y no encontré diferencia. Pero luego me pongo a explorar, ¿y tendrá diferencia para el cáncer? Tampoco. Bueno, sigamos explorando, o sea, ya no estuvo diseñado para eso como objetivo primario, pero sigo buscando a qué sí me tiene diferencia significativa. Y por ejemplo, miren, asma, osteoporosis, y de repente le encuentro acá esclerosis múltiple. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Modificando las hipótesis. Cuando un estudio es así, evidentemente es un sesgo total, ¿no? Porque no ha sido diseñado para esta población específicamente. Pero ¿qué es lo que sale al día siguiente? Que las estatinas van bien para la esclerosis múltiple, ¿no? Y que tiene diferencias significativas. Entonces, la diferencia estadística no siempre se asocia a significancia clínica. Y por eso es de que la correlación entre dos variables no necesariamente implica causalidad. Miren acá un ejemplo en el New England del 2012. Fíjense, miren, en New England, la revista más importante médica, que dijo que el consumo de chocolate mejoraba la función cognitiva. ¿Cómo? ¿En qué se basó? Se basó en la correlación entre el número de premios Nobel de la nación y el consumo per cápita de chocolate de ese país. ¿Ya? Entonces, es raro, pero así fue, pero o sea, la correlación evidentemente no va a implicar causa-efecto. Entonces, en conclusión, miren, la medicina basada en evidencia, ¿ya? ¿Qué es lo que recoge? Uno, la experiencia clínica, eso es inevitable, ¿ya? La experiencia clínica. ¿Qué recoge? La evidencia disponible y publicada, que ya deberían analizarla cada enfermedad según la pregunta Pico. Dos, las circunstancias del paciente. Y tres, también las preferencias y las necesidades del paciente. Por eso es que al final la decisión es compartida. Ejemplo, un atleta olímpico que a una semana de competir justamente por la medalla de oro, sufre un dolor lumbar. ¿Ya? Le hace una evaluación al médico fisiatra, el reportólogo, y le encuentra un esguince ligamentario, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice la medicina basada en evidencia? Que la terapia más efectiva, ¿qué cosa es? Uno, antiinflamatorios, hielo o compresas frías locales y reposo. ¿Ok? Entonces, ¿la necesidad del paciente, las preferencias, cumplirá el reposo? Evidentemente no, ¿cierto? ¿Ya? Va a competir para una medalla olímpica de oro, ¿ok? Entonces, ¿eso qué significa? Que la terapia más efectiva por medicina basada por evidencias no siempre es la terapia más adecuada, ¿ya? En conclusión, hay que individualizar el caso clínico. Muy bien, ¿preguntas? ¿Ok? Conmigo tiene un grupo ahora en la tarde, ¿no? ¿Cierto? Ya. Empezamos un poco antes, por si acaso. Algo que tenga un problema en el conocimiento. ¿Quién tiene el grupo de día?